conectan algunos compañeros y luego iniciamos la clase, ¿no? Hasta mientras vamos a estar abriendo el material pertinente, ¿no? Creo que nos faltaba ver un poco del anterior tema. No estábamos justo acá. Entonces, vamos recapitulando, ¿no? En todo caso, hasta que se conecten los compañeros para poder iniciar la clase, ¿no? Bueno, entonces habíamos visto, ¿verdad? Que existen dos tipos de documentos. Bueno, existe los documentos notariales en general, ¿verdad? Que son todos los que pide el notario y entre estos hay una clasificación que en nuestra legislación se le establece como entre documentos protocolares y extraprotocolares, ¿verdad? ¿No? Entonces, estos documentos protocolares y extraprotocolares no se dividen así en mérito al archivo a la forma de archivarlos, de conservarlos que tiene el notario de fe pública, ¿no? Entre estos documentos protocolares, ¿verdad? Que van en el archivo protocolar, no tenemos aquellos que el- establecen eh, estábamos viendo el- los aspectos del protocolo, ¿verdad? Que registran, como les decía, hechos jurídicos, actos jurídicos y negocios jurídicos, ¿no? Entonces, hechos jurídicos que son eventos que se producen sin ninguna intervención humana, como por ejemplo la muerte natural, ¿verdad? Que da paso a la sucesión hereditaria. Entonces, eso se registra en un documento protocolar que se llama la escritura pública de declaratoria de herederos o de sucesión hereditaria, ¿no? Voluntaria a título universal o ya sea con beneficio de inventario, ¿no? Existen esas 12 modalidades, como habíamos visto, habíamos mencionado ya también en el anterior tema, ¿verdad? En la parte del testamento, ¿no? Cuando acepto la herencia con beneficio de inventario, entonces estoy aceptando solamente hasta el monto que cubra las deudas en caso de que yo sospeche que aquel patrimonio que voy a heredar tiene más deudas, ¿no? Que activos en realidad. Y la herencia a título universal, que es cuando yo no hago esta separación de patrimonios, fusiono la herencia con mi patrimonio y en caso de que contenga deudas, entonces voy a cubrir las mismas eh, con mi patrimonio, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia de aceptar a título universal. Luego puedo aceptar con beneficio de inventario, pero para eso primero eh, es bueno realizar una pequeña averiguación patrimonial, por ejemplo, sacar algunas certificaciones de tránsito de derechos reales para ver si tiene bienes y además también dirigirse al juzgado para poder revisar si algunos antecedentes judiciales a efecto de ver si tiene procesos que tengan que ver con deuda, con estafa, con préstamos, ¿verdad? Incumplidos, para que yo, bueno, pueda tener una idea, una noción de cuánto más o menos, a cuánto más o menos asciende el patrimonio o las deudas que tienen que estar cubiertas con este patrimonio. Y también tengo que sacarme una certificación de impuestos, si es una casa o un auto, ¿no? Tal vez se debe a la administración tributaria, entonces, eso no. Luego están los actos jurídicos que se producen por intervención humana, ¿no? Y que ocasionan efectos jurídicos, como por ejemplo el reconocimiento de la paternidad o también puede ser la compraventa, ¿no? O también puede existir algún negocio jurídico, que es el tipo de evento legal que implica la intervención de dos o más voluntades, por lo que importa además
la reunión de otros requisitos como la capacidad de los contratantes, ¿no? Entonces, este negocio jurídico, por ejemplo, puede ser la constitución de un usufructo a favor de una persona mayor en un inmueble, ¿no? Puede ser un gravamen que se va a realizar por intermedio de un contrato de anticrédito, ¿no? Ahora, estos documentos notariales, ¿verdad? Eh, como aspecto formal del archivo, tiene que ser empastado con material que garantice la conservación, por eso le ponen tapa dura, ¿no? Un tamaño que es más grande que la hoja y además es grueso, solamente se permite su conservación a un máximo de hasta 400 o 500 hojas para que de esa manera también se permita la fotocopia cuando las partes así lo soliciten, ¿no? Entonces, estos entre estos libros protocolares así guardados, ¿no? Existen el libro de escrituras públicas, los libros de poderes y los libros de certificaciones de firmas y rúbricas que vienen así, ¿verdad? Acá dirá protocolo de poder, protocolo de escritura pública. Ahora, protocolo de certificación de firmas y rúbricas, que como les decía hasta antes, bueno, no era una escritura protocolar, pero recién se ha vuelto. Entonces, hay que archivarla también de la misma manera, ¿no? Entonces, las escrituras públicas que registran, como ya habíamos visto, estas transmisiones de derecho, transmisión, modificación o extensión del derecho, el poder, que es, bueno, es igualito, ¿verdad? Solamente eh, no varía en nada. No tenemos también por aquí algún poder para poder revisar. A ver, creo que está solamente en imágenes, ¿no? Como ven acá, es la misma carátula que la de la escritura pública, ¿verdad? No varía en nada porque, bueno, es también un testimonio de escritura pública, pero no uno que crea, modifica o extingue algún derecho, sino uno que solamente otorga atribuciones, ¿no? Entonces, acá dice testimonio de la escritura pública, ¿verdad? Y acá, y en el otro que dice testimonio de poder especial, amplio y suficiente, ¿no? Entonces, ese es un poder. Y el poder, como podrán ver, eh, vamos a ver el texto del poder, que debe estar más atrás, ahí está, más o menos, ¿verdad? Bueno, no se advierte muy bien, les voy a, al momento de que estemos en el tema de los documentos de representación, sí se los voy a compartir, lo vamos a hacer, lo vamos a describir, ¿no? Pero ese documento lo único que hace es otorgar atribuciones, o sea, ustedes le otorgan atribuciones a una persona para que actúe por cuenta suya, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le otorgo un poder a mi hermano para que me lo compre una casa porque yo vivo en el extranjero y he ido a trabajar, ¿verdad? Y he reunido dinero. Le mando a mi hermano y mediante poder para que él compre y lo ponga a mi nombre, ¿no? Entonces, todo eso se realiza con la escritura pública de poder, ¿no? Se va al notario, se firma por mi cuenta, se paga, se realiza el trámite, la avisación de minuta, el sello seco, se saca ficha en derechos reales, se puede subsanar observaciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese, pero por más atribuciones que se le pueda dar, aunque tú le des la atribución de venderse a sí mismo al apoderado, como hacen lo de los autos, no está transmitiendo el derecho, ¿verdad? El que está dando el poder o el mandante se llama, o el poder conferente, sigue siendo el titular del derecho, él sigue siendo el propietario, él sigue siendo el administrador, él sigue siendo el, digamos, el, él sigue siendo el tutor, él sigue siendo el, el afectado que está dando poder o para personarse un proceso, ¿verdad? Entonces, nunca nos va a transmitir el derecho con un testimonio de poder, aunque la escritura pública parezca igualita, ¿no? O, o vaya en los mismos formularios o cualquiera de esos otros aspectos formales, ¿no? El poder nunca va a transmitir
va a crear, modificar o extinguir un derecho. Y es así que surgen los problemas con la administración tributaria municipal. Cuando uno vende su autito con poder y después viene y va a querer, después de que pasen unos años, va a querer realizar un retiro de su cuenta y se encuentra que todo está bloqueado. Y va al banco y le dicen, no, sí tiene orden de retención por impuestos nacionales, por proceso de determinación mixta. No te dicen por impuestos nacionales, no te dicen por el gobierno autónomo municipal. ¿No? Entonces vas y ni corto ni perezoso te diriges a la Plaza de la Colón y te dicen, sí, debe tantos años, debe en total unos 20.000 bolivianos y se le ha iniciado el proceso a efecto de que no prescriban los derechos de la administración tributaria. Entonces, el, esta, esta inscripción, ¿verdad? O esta afectación que se hace, tú no vas a poder decir, pero si yo ya la he vendido hace años. Bueno, todos dicen, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué sigue tu nombre? Porque no le he vendido con minuta, le he vendido con poder, ¿no? Entonces, si le ayudas a evadir impuestos, por lo menos, pues, haz seguimiento a que esté a tu nombre las cosas o que cambie de nombre, ¿no? Por ejemplo, yo a los clientes siempre les recomiendo cuando van a hacer eso, que les den el plazo de un mes a sus compradores para cambiar de nombre o para revenderlo o para hacer lo que les venga en gana hacer con el vehículo que están comprando o que están vendiendo, ¿no? Entonces, y en caso de que pase el mes, los revocas el poder porque eso es un acto unilateral del que está otorgando el poder, ¿verdad? Del mandante. Los revocas el poder y lo mandas a capturar, pues, con denuncia de robo más listo. ¿Por qué? Por incumplido, pues, ¿no? Ahora, porque algunos te señalan, no, es que no quiero cambiarlo a mi nombre y solamente hay 10 días para pagar el impuesto y además no tengo plata, ¿verdad? Lo quiero para revenderlo. Entonces, dame nomás poder, ¿no? Entonces, no hay forma de decir a la administración tributaria que yo no me voy a hacer cargo de la deuda, ¿no? Ahora sí hay un pequeño trámite para condonar, pero de todas maneras tengo que pagar una fracción, después tengo que realizar una petición, una solicitud, meter por ventanilla única, hacer unas publicaciones por edictos, ¿verdad? Y hacer también la denuncia de extravío o de robo del vehículo, ¿no? Para que esté en captura, ¿no? Y entonces con toda esa documentación recién el gobierno autónomo municipal del cercado te va a poder hacer caso a tu solicitud de condonación de deuda, ¿no? Y luego están las certificaciones de firmas y rúbricas que dan cuenta de la existencia de negocios jurídicos que se están realizando entre dos personas y en el cual, por lo general, existen obligaciones recíprocas. Luego, en cuanto a los protocolos especiales, no tomando en cuenta siempre este libro eh, que va a ir en el archivo notarial, ¿no? Lo que dice el artículo 34 es que no se va a mezclar los libros de escrituras públicas u otorgamientos, o en su caso poderes, que se realicen. eh, y perdón, voy a admitir a los compañeros. No se va a mezclar estos con con los negocios jurídicos de la demás población que asista a la notaría, sino que por orden de la ley del notariado plurinacional, lo que señala es que cuando exista eh, participación o comprobación acerca de un hecho en la parte rural, en la parte rural por cuenta del notario, ¿no? Entonces el notario para que sea válido, ¿no? Esta es su incorporación en el ámbito indígena, originario, campesina, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que comportarse, ¿verdad? De acuerdo a lo que los demás también se comportan y tiene que tener autorización de sus autoridades. Una vez obtenida la autorización, ¿verdad? Y un poco de
empatía, ¿no? Entonces se puede realizar los actuados notariales, pero como es un actuado así tan especial, ¿no? Entre comillas, porque no debería, tal vez, ¿no? Estamos todos dentro del territorio nacional, ¿no? Pero, como dice la ley, se va a aperturar un libro nuevo para esta clase de otorgamientos que se realizan con las eh, con, en- con el consentimiento de las eh, y en coordinación con las autoridades de las poblaciones indígenas, rurales, campesinas, ¿no? Que tienen es- este rótulo y están así avaladas mediante una personería jurídica. Entonces, los negocios de las personas que no viven en el radio urbano, ¿no? Ya sea de la capital o de las provincias, ¿no? Entonces, si quiere formalizar sus negocios jurídicos, solicitará la asistencia del notario bajo esas características de, eh, de ¿dónde está? El, bajo estas características, digamos, especiales para el otorgamiento de coordinación, ¿verdad? De creación de un nuevo libro que no se mezcle con las escrituras públicas de la generalidad, ¿no? Entonces, ahora en cuanto a la encuadernación, o sea, el aspecto formal, palpable del protocolo, ¿no? De este archivo protocolar, ¿no? Para, como hemos leído con carácter previo, para su conservación tiene que ser encuadernado con un material que impida su deterioro, ¿no? Entonces, encuadernado con tapa dura para impedir esto, ¿verdad? Pero, y por cuenta del notario, entonces, el notario de sus honorarios, ¿verdad? Porque el Estado no le da un bono para encuadernamiento, el Estado no le paga sueldo, ¿verdad? Ni hay ni existe una empastadora BOL del Estado para que puedan ahí llevar a empastar los documentos públicos, sino que el notario tiene que extraer de su utilidad, de sus honorarios, para poder hacerse cargo de la encuadernación y el mantenimiento de estas escrituras públicas. Entonces, tiene que contratarse un empastador, un espantador, un empastador para que realice este trabajo y además tiene que ser alguien que tenga harta experiencia, porque uno no lo puedes mezclar, dos, tampoco puedes estar refilando y cortando y cortando y cortando la escritura pública, porque ya no se va a poder abrir o en todo caso vas a eh, dañar el contenido de la escritura pública o va a estar tan cerca la costura que no se va a abrir y no se va a poder advertir el texto tal vez más importante de la escritura pública, ¿no? Entonces, al momento de encuadernar y de realizar el lomo, hay que tener mucho cuidado también porque el, es por ley que tiene que contener estos elementos, ¿no? No solamente es librado al buen criterio digamos, es librado nomás a buen criterio eh, del notario, ¿no? Tiene que contener sus aspectos mínimos. Por ejemplo, la leyenda protocolo, ¿no? Este, aunque no vino, bueno, no es un protocolo de acá, ¿verdad? Pero sí, sí vamos a poder extraer los elementos mínimos, ¿no? La leyenda protocolo. Después dice el tipo de escritura pública. Bueno, acá debería decir, y ya sabemos qué tipos de escrituras públicas son protocolares, ¿verdad? Ahí debería decir protocolo de escrituras públicas, ¿verdad? O debería decir protocolo de testimonio de poder o de poderes. Luego debería decir protocolo de certificaciones de firmas y rúbricas. Entonces acá le faltaría cito, ¿no?
Después está el número de la notaría, ¿no? Notaría número 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tampoco la tenemos, ¿no? En Cochabamba hay más de 100 notarías, no solo en el cercado, ¿no? Luego el nombre del notario autorizante, del notario que firma o del notario que ha hecho ese otorgamiento, ¿verdad? Entonces acá está el nombre del notario, ¿no? Después también necesitamos el, eh, el número de matrices contenidas en el tomo, ¿no? De la 1 a la 56. No, no creerán que en todo este grosor existen solo 56 hojitas, ¿verdad? ¿No? Existen de la 1 a la 56 escrituras públicas. Y cada escritura pública, la 1 puede ser 10 hojas, ¿verdad? Más su documentación base, lo que se va a quedar ahí atrás, otras 3, 4 hojas, ¿no? Fácil puede ser entre 15 y 20, ¿no? Las escrituras que son relativamente largas. Entonces ahí está el dato o la información acerca del número de matrículas que contiene cada protocolo de escritura pública. Luego está el número del tomo 1, tomo 2, tomo 3, ¿no? Y el año del encuadernamiento de la colección, ¿verdad? Que, bueno, acá debería estar gestión 2020, gestión 2019, gestión 2015, ¿no? Entonces, toda esa información tiene que estar en el lomo para que pueda ser más fácil su, eh, su, su archivo, su organización y también su ubicación al momento en que las partes interesadas soliciten mediante carta o nota o memorial alguna información acerca de las escrituras públicas en las que han tomado parte o en las que han sido intervinientes, ¿no? Ya sea como testigos, como apoderados, como mandantes, como otorgantes, o sea, como compradores o vendedores, por ejemplo, ¿no? Y el notario no puede negarse, no puede decir no he encontrado, ¿verdad? Es que no me correspondía la escritura pública, yo no la entregué ni nada de eso, ¿no? No estaba en la notaría todavía cuando usted ha venido, pues señor, entonces no la puedo encontrar. ¿Cómo habrá organizado el otro notario, verdad? Para que haya eh, unidad de criterio, ¿no? Entonces es que todos saben los datos mínimos que tiene que contener el lomo del protocolo, ¿no? Entonces, Doctor, sí, creo que mi compañera está en espera. ay, ¿Podría pero, aceptarle, por favor? claro, pero no hay nadie ahorita. Aquí, no sé si se ve la lista, pero no hay nadie en sala de espera. Yo estuve en Mm, espera, pero ya me ha aceptado, doctor, gracias. Está bien. No se preocupen. Entonces, estábamos, justo ahí, ¿no? Entonces, el notario tiene, como les decía, que ubicar lo antes posible la escritura pública. No puede causar demoras, ¿verdad? Tal vez va a afectar algún plazo que le han otorgado al interesado para acompañar esta escritura pública o su segundo traslado o alguna información o certificación por lo menos, ¿no? Entonces, y además, en mérito también a lo que establece la Constitución Política del Estado, ¿verdad? En el artículo 24, ¿no? Vamos a revisar eso. Y dice, toda persona tiene derecho a la petición y además tiene que, eh, tiene que ser, ¿cómo se llama? La respuesta tiene que ser formal y pronta, ¿no? No se exigirá más requisito que la identificación, pero eso es mentira porque en todas las instituciones se exigen diferentes requisitos, ¿verdad? Entonces, el artículo 19 dice en su inciso E, ¿verdad? Atribuciones de los notarios.
autenticar copias, emitir certificaciones, testimonios de documentos originales que cursen en el protocolo o en el archivo de la notaría. No dice del archivo que haya producido el notario a cargo, ¿verdad? De toda la notaría, a solicitud de los interesados y las personas con interés legítimo, ¿no? Entonces, en mérito de esos dos artículos, el notario tiene que expedir, pues, lo más pronto posible, lo que soliciten los interesados, ya sea segundo traslado, fotocopia simple, copia legalizada, ¿verdad? Certificación o informe. Entonces, para ello, mucha utilidad que esté bien organizado el archivo notarial con los lomos de los tomos que componen el archivo protocolar, bien con la información completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me piden mediante carta, eh, señor notario de fe pública, ¿verdad? Identifican todo y tienen que decir que en fecha tanto o por lo menos en el año, ustedes han participado de una escritura pública o de un poder, ¿verdad? Y al presente, ¿no? Por, por fines que en derecho les corresponde, ¿no? Solicitan el segundo traslado, la copia autenticada, o tal vez necesitan la copia legalizada o un informe, ¿no? De esa escritura pública que además estaba asignada con el número, eh, no sé, pues podemos ver qué número de escritura pública eh, tenía, ¿no? Si es que tenemos una fotocopia, pues será ¿verdad? El 04-2020, ¿no? Si no tenemos un número, por lo menos, tal vez la fecha. Si tenemos, ¿qué tipo de escritura pública es? Un poder. ¿Qué número? El 04-2020. ¿De qué fecha? Entonces va a ser fácil de ubicar, ¿verdad? Con los datos que tienen acá en los lomos. Pero si no sé la fecha, por lo menos sabré el número. Si no sé el número, por lo menos sabré el año, ¿verdad? Más o menos una escala de meses entre los que he realizado la escritura pública y qué tipo de negocio he hecho, un poder, una compra de auto, de inmueble, ¿verdad? Un gravamen, ¿de qué se trataba mi escritura pública? ¿No? Porque no puedo ir nada más decirle, señor notario de fe pública número 24, ¿no? Eh, Entre sus archivos cursan una escritura pública con mi nombre, ¿no? Como comprador. ¿Ya? Necesito que al presente, por fines que importan a mis intereses, solicito se me extienda a la brevedad posible de acuerdo al artículo 24 de la Constitución y el 19 inciso E de la Ley del Notariado Plurinacional, el segundo traslado de ley, comprometiéndome a aportar los recaudos correspondientes, ¿no? ¿Y de dónde va a buscar el notario? En todo, desde que ha empezado la notaría hasta que ha terminado, no va a encontrar, ¿verdad? O sea, no porque no exista, no porque sea descuidado, no porque lo haya eliminado, ni porque te quiera perjudicar, sino porque no estás aportando datos necesarios, ¿no? Entonces, y menos van a poder hacer si no saben en qué número de notaría era, ¿no? No importa mucho el nombre, porque el notario va a pasar y va a pasar y va a pasar, ¿verdad? Pero el número va a perdurar. Entonces, ustedes necesitan saber el número de notaría, necesitan saber por lo menos la fecha y el tipo de escritura. Ni modo, ya no saben el número, pero, y tampoco la fecha precisa, pero entre los meses, digamos, de abril y junio de la gestión 2018 ya. Mi esposo, mi persona, ¿no? Conjuntamente con mi esposa, hemos transferido un bien inmueble o un automóvil, ¿no? Negocio jurídico del que al presente requerimos un segundo testimonio, ¿no? Entonces el notario va a ir y va a decir, ya buscaré este tipo de escritura pública entre estos meses. Y si no hay, le informo que no hay, pues, ¿verdad? Pero, pero lo más probable es que lo vaya a encontrar, ¿no? Entonces, el, de esa manera es útil el, la información que está plasmada, que está impresa en el lomo del archivo protocolar, ¿no? No es porque se vea bonito, ni porque el notario le guste gastar dinero pues en tinta, en empastador, ¿no? Es solamente la información que se necesita para que cuando yo deje la notaría y venga otro notario pueda ubicar las escrituras públicas
sin ningún problema y con la mayor celeridad para no afectar a los intereses de los intervinientes. Entonces, esta encuadernación, ¿verdad? Como está acá, el, el empastado de las escrituras públicas, ¿no? Se forma en tomos, dice, ¿no? En tomos del protocolo notarial que deben encuadernarse y empastarse dentro del primer trimestre del año siguiente a su utilización, ¿no? Los tomos deberán ser numerados en orden correlativo hasta las 200 fojas e ir acompañados de sus respectivos índices, ¿no? Entonces, 200 fojas, eh, bueno, en realidad es poco 200 fojas, se hace de 400, ¿no? Y además tiene que contener, sí, en 400 más o menos, ¿verdad? Porque no vamos a dejar un protocolo suelto y la documentación base para el otro tomo, ¿no? Entonces, terminamos en lo que concluye la escritura pública, ¿no? Y este número de hojas permite la fácil fotocopia también para, y la lectura para poder transcribir y sacar las copias necesarias, lo que requiera la parte, ¿no? Ahora, en cuanto a los índices, ¿no? Bueno, tiene que ir acompañado al principio o al final, ¿no? Y tiene que ser, como habíamos visto en el tema número 4 o 5, creo, de dos tipos, ¿no? El índice, que es el correlativo, o sea, en base al número de escritura pública, y el índice alfabético con base en los nombres propios de los intervinientes. Ahora, este conjunto de tomos encuadernados es lo que hace o es lo que físicamente constituye el archivo notarial, ¿verdad? Que está compuesto por, como señala nuestro artículo 83, por los registros de los documentos protocolizados, los libros, índices y libros especiales. Entonces, también incluidos los que se realizan o se aperturan con el otorgamiento a o en la realización de actividad notarial en el ámbito rural, ¿no? De acuerdo siempre a los usos y costumbres que predominan en ese lugar y tiempo determinados, ¿no? Entonces, es ese libro coordinado juntamente con todo lo demás de la notaría también conforma el archivo notarial, ¿no? Y es responsabilidad del notario, ¿no? Que esté en buen estado de conservación y bien custodiados los archivos notariales. Entonces, tendrá pues que instalar tal vez aire acondicionado que no esté, o deshumidificador para que los papeles no se ajen, ¿verdad? Cortinitas para que no le dé el sol o persianas, ¿no? Además también, bueno, algunos muebles seguros como para que no se caigan, ¿no? Y si no está en buen estado, entonces es responsabilidad solamente del notario que está ejerciendo en aquel momento. A no ser que sea que al momento de iniciar su carrera notarial, ¿no? Y cuando le han, eh, cuando ha sido nombrado, tal vez solicitar sería una solución, poder revisar con el personal de la DIRNOPLU el archivo a efecto de revisar si el- el archivo protocolar está bien registrado para no perjudicar a las partes. Y la exhibición de este archivo, ¿no? Se la realiza o se la otorga por mandato judicial, fiscal o disciplinario, ¿no? Que se realizará en la notaría de la notaria o el notario. Entonces, el, como pueden deducir, los archivos notariales en ningún momento pueden salir de la notaría, ni siquiera para que los revise el fiscal, ¿no? Tienen que constituirse al despacho del notario. Y bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Quedaremos ahí, ya vamos a terminar y asignamos la tarea y a ver si
Empezamos con esto que es cortito, y es solamente un tema preparativo o un poco de información para poder ya realizar nuestra minuta, que sería algo como lo que ya hemos visto acá en imágenes, ¿no? Algo así, pero la vamos a ir transcribiendo acá en clase, ¿no? Entonces, nos vemos en 10 minutitos. Les comparto en un momentito nomás el enlace para volvernos a conectar. Está Está bien, bien, doctor. doctor. Ok, Está bien, doctor. Está bien, hasta doctor. luego.